Entonces empieza y es: muy buenos días, aquí estoy con la estudiante Janis, joven investigadora de la Universidad de Antioquia, estudiante de biología, que les habla el profesor Marco Julio. Bueno, pues hoy lo que queremos hacer es una práctica de codificación eh, para llegar a hacer clasificación multiclase, binaria no, porque tenemos tres clases de flores: las flores virgínica, de flores de iris tipo virgínica, setosa o versicolor. Entonces lo que va a ser capaz nuestro clasificador, un perceptrón, que es un clasificador lineal, lo que va a hacer es capaz de decirnos es, para cada flor que le pasemos, de 150 que tenemos, él nos va a poder decir si es setosa o no. Va a poder identificar si pertenece a una clase, la clase setosa, o si pertenece o si no pertenece a esa clase. En ese caso lo llamamos clasificación binaria. Entonces, en realidad, lo que queremos es un detector de setosa. Entonces, para no causar confusión, voy a escribirlo acá y es: vamos a construir un clasificador binario, en realidad dos puntos, un detector de setosa. Entonces, que lo primero que aprendamos en el cuaderno es que en la primera línea escribimos título. Entonces, que la línea sea de tipo Markdown, porque en las tipo Markdown van los títulos y la contextualización del problema. Entonces, aquí va esa parte. Ya tenemos que eso es lo que vamos a hacer: un detector de setosa, un clasificador binario. Y para eso, en la metodología va primero, entonces en una nueva línea de texto, él cuando corres una línea de texto, él inmediatamente salta a otra o te trae una nueva línea de texto o línea Markdown, y en esa nueva línea le das doble clic sobre ella y él así la delimita y así entras a la línea y le escribes, bueno, ¿y qué es lo que se hace, Janis, para cuando uno va a hacer estas tareas? ¿Qué es lo primero que uno hace? Necesita Llamar a la librería. llamar a las librerías. ¿A cuáles? Import, es muy bien. Import, llamamos a NumPy, ¿cierto? A NumPy, import NumPy. Ah, pero entonces igual a llamar a las librerías, entonces en una línea de código las llama import NumPy as np y import sklearn, que es una librería de cálculo científico para ciencia de datos muy buena. En esta parte de ciencia abierta, ella es libre, es la librería que permite la manipulación de datos y la obtienes de manera libre o pública o gratuita. Y de ella tiene un módulo llamado Datasets, que nos va a regalar los datos sobre las flores de iris que nos van a permitir constituir el modelo clasificador. Entonces, import sklearn.dataset, importamos a la función loadIris-iris, que es la función que nos permite importar los datos. Le damos aquí y él nos dice, bueno, pero de acá dice syntax error. Eso es una de las cosas que casi siempre va a aparecer, de error de sintaxis, es decir, error en la forma en que escribiste los códigos. Y entonces le dice, no, es que cuando es con sklearn le dices es from, diciendo from, es decir, de sklearn.dataset importa el loadIris. Entonces él le dijo que es que cometiste un error de sintaxis, y cuando no hay error, él te pone un chulo verde. Él le va a decir, queriendo decir, sí importó NumPy y sí importó a la función loadIris, que nos va a permitir obtener los datos. Y en una nueva línea, usted le dice, en una variable iris vas a guardar esos datos. Entonces llama a la función loadIris y termina en paréntesis, por ser una función. Entonces loadIris terminas en paréntesis, y miren que en esta línea lo que hemos es creado una variable llamada iris, donde vas a guardar los datos de 150 flores de iris para clasificar, de 150 flores de iris para clasificar. Entonces así cuando lo corres, él en 0.1 segundos te trae los datos. Una de las cosas que en ciencia de datos es muy importante ver es esa variable iris, que ya tiene los datos, de qué tipo es para Python. Entonces con la función type, y llamamos a la función type de tipo y la aplicamos sobre la variable iris, es decir, que el argumento, es decir,
entre paréntesis, a esa función la evaluamos en iris para que nos diga iris de qué tipo es esa estructura de datos. Entonces así, Shift Enter, él nos dice que es de tipo bunch, ¿cierto? Que es un tipo de dato parecido a un diccionario. Es decir, es una información a la que se puede acceder a través de claves. Entonces nos dice, a través de claves, ¿cuáles? Pues escribes iris.keys. Como ese es un método, una función para traer un método, entonces cada vez que traigas, utilizas un método con esta notación de puntos aplicada a la variable iris, terminas en paréntesis también. Entonces cuando sea atributo no terminas en paréntesis, cuando sea método terminas en paréntesis, abre y cierra. Y lo corre y él le trae efectivamente las palabras claves con las que puedes acceder a la información guardada en iris. Las palabras claves son data, target, frame, target names, excelente, objetivo, como nos dice bien la bióloga, objetivo o target, dará los datos a las medidas, muy bien, Janis, y entonces uno dice, bueno, quiero ver los datos, quiero ver el target, entonces, bueno, pues a iris le aplicas la clave data, entonces ahora sí ya es punto data y ya, esa connotación de punto, para decirle, de iris deme los datos, y él te los muestra, y te muestra efectivamente un arreglo rectangular, una matriz de 4 columnas, y te dice que hay 150 filas. ¿Cómo? Usted baja, y aquí no se los explicitó, entonces uno dice, bueno, si él no explicita que son 150 filas, a iris.data le dices que le aplique el método shape. Shape es, en inglés significa forma, entonces dígame la forma de ese arreglo rectangular, y él le dice, es de forma 150 por 4, es decir, 150 filas. En ciencia de datos las filas van a ser las instancias, en este caso cada fila es una flor a la que le hemos medido 4 longitudes, así, 4 longitudes en cuanto al sépalo y al pétalo. Entonces nos está diciendo que hay 150 flores en nuestro dataset coleccionadas y que de ellas han medido 4 atributos o future, 4 columnas, es decir que las columnas de ciencia de datos son atributos medidos. Entonces así, shape es forma, y aquí le ponemos un comentario en la línea de código, así, comentario se escribe con numeral, le dices shape significa forma, y eso lo que nos dice son las dimensiones del arreglo rectangular, cuántas filas y cuántas columnas tiene el arreglo rectangular de datos o la matriz de datos. Entonces así nos dice ese comentario en una línea de código. Mire que siempre va precedido con numeral para que cuando se corra la línea él no considere ese mensaje, sino que ese mensaje es para el programador, el científico de datos. Entonces ahora sí, ya tenemos iris.target, entonces que tenemos 4. ¿Por qué sabemos en qué orden están las columnas? Cada atributo a qué nombre corresponde. Entonces usted le puede decir con future name, y mire que Visual Studio Code le completa. Si usted empieza future de propiedades o de atributos, y él ya le completa, quiero future name, o sea, los nombres de los atributos medidos a las flores de iris. Le das enter y le das shift enter y le dice, los nombres son sepal length, sepal width, petal length, petal width. Quiere decir entonces que cada una de esas columnas, la primera columna corresponde a la longitud del sépalo, la segunda corresponde a el ancho del sépalo, sepal width, la tercera a la longitud del pétalo y la cuarta al petal width, al ancho del pétalo. Entonces así ya uno puede saber a cuál corresponde. Mire que aquí estos atributos deben encerrarse en corchete y en paréntesis. Sí, eso es una observación muy bonita, Janis, y es que nos está diciendo es que él esa información decirla entre corchetes es porque es una lista de Python. Entonces que él nos está dando la lista de los nombres de atributos. Y esa lista está entre comillas simples porque son cadenas de caracteres, son mensajes. Así porque en Python usted puede tener datos de tipo mensajes, cadenas de caracteres, delimitado entre comillas simples,
y de tipo números enteros o tipo INT, o de tipo números de punto flotante o números decimales, como las medidas de estos anchos de pétalo y sépalo, que son números con números decimales, 6.5 por ejemplo. Sí, entonces en Python tenemos tres tipos de datos: los tipos mensaje o cadenas de caracteres, que se delimitan entre comillas simples; los tipos INT, que es para medir, por ejemplo, edades de las personas; y los tipos flotante, o que nos dan las medidas en decimales para medir la longitud y el ancho de las flores o la estatura de las personas. Bueno, entonces así hemos reconocido en cuanto a los datos los nombres de los atributos y cuáles eran los datos, y que los tenían en una forma de un arreglo de NumPy. Ahora los objetivos los hacemos con iris.target, y él nos muestra efectivamente los objetivos. Miren, y nos muestra un arreglo, nos dice un array de NumPy con 50 primeros 50 ceros, queriendo decir que las primeras 50 flores son de tipo 0, las segundas 50 flores son de tipo 1 y las terceras 50 flores son de tipo 2. Y con esa codificación de tipos como 0, 1 y 2, ¿a qué corresponde? Entonces le dices iris.target names, o nombres de los objetivos. Y mire que él le dice así: vea, el 0 pertenece a setosa, o sea, el primero pertenece a setosa, el segundo versicolor y el tercero Virginia, que es decir que él ha codificado, él tiene los datos codificados de tal manera que la setosa la identifica o la tiene codificada con el 0, la versicolor con el 1 y la virgínica con el 2. Entonces así ya esta información nosotros, para clasificación binaria, a pesar de que midieron de las flores 4 atributos, para graficar la información en un diagrama bidimensional vamos a tomar solo 2 atributos. Hay una manera que es muy, pero muy interesante, y es que usted clasifique en cuanto a no los 4 atributos, sino en cuanto a solo 2, en cuanto a las dimensiones del pétalo. Las dimensiones del sépalo no. Entonces usted le dice: bueno, voy a tomar los datos X en mayúscula, van a ser de iris.data, de todos los datos, tome los que están en la columna, todas las filas. Entonces le digo 2 puntos, coma, y le digo las 2 últimas columnas, es decir, la tercera y la cuarta. Pero la tercera y la cuarta en Python es la indexada con el 2 y el 3, porque Python las columnas las va numerando: primera con 0, segunda con 1, tercera con 2, cuarta con 3. Entonces es porque Python, cuando va a numerar sus arreglos o estructuras, las empieza a numerar contando desde 0 y no desde 1. Por eso es que nos toca así. Entonces, para decirle que quiero solamente par de los datos, las longitudes de pétalo, nada más del pétalo, o sea, nada más 2 atributos, voy a clasificar en cuanto a 2 atributos. Y la Y la voy a hacer con iris.target, y ya así tendré, él me corre, y así ya tengo los datos X que voy a utilizar para mi clasificación binaria, y los datos X son solamente la longitud y el ancho de pétalo. Sí. El X es con data y el Y con target. Ah, sí, es usual, es una cosa como una convención en ciencia de datos, de que los datos o las mediciones se denoten como arreglo con la letra X, y las etiquetas en aprendizaje supervisado se denoten con la letra Y minúscula. Entonces, los datos con X mayúscula y los objetivos o etiquetas con Y minúscula. Es como una convención, una costumbre, pero no tiene que denotarlo uno así, pero simplemente es una costumbre acá. Entonces es una costumbre, y acá, bueno, pues teniéndolos así, ya organizados, ya lo que tenemos es el arreglo de datos X y el arreglo de datos Y para nuestra clasificación binaria. Ya los tenemos organizaditos, según la notación de Guerón. Al conectar aquí, viendo que tiene carga del computador, conectar el medio que está diciendo. Así, porque, claro, con mucho gusto, sí, porque
Y aquí ya desconecté también. Sí, porque este ya tiene mucha. Buena idea. Entonces, después de que tenemos los datos, ahora sí vamos a visualizarlos. Entonces, en una nueva línea de... Mire que aquí está de código porque tiene el play o el triángulo equilátero que indica reproducción. Entonces, las líneas de código son para reproducir o ejecutar tareas, pero cuando yo, así señalada, oprimo la M, este atajo de teclado, ella se vuelve tecla Markdown, línea Markdown. Se vuelve en línea Markdown. Eso, que se vuelve en línea Markdown cuando la señalo. Y después ya le dices sobre ella doble clic y entras a la línea Markdown y le dices título. Ahora vamos a visualizar los datos. Ahora vamos a visualizar los datos. Es decir, que ya terminamos la etapa, que en ciencia de datos es muy importante, la etapa de obtención de los datos, y ahora visualizarlos y luego clasificarlos y luego mostrar la visualización de los datos con el clasificador. Entonces, para visualizarlos importamos a Matplot, La línea de texto. y ella me dice, estás en línea de texto. Y los códigos en Python van en línea de código. Entonces la señalo, entonces me voy a la parte izquierda y le doy la tecla Y para que se vuelva una línea de código. Entonces es un atajo de teclado. Tecla Y para que se vuelva línea de código. Mire que Janis ya reconoce y me corrige, menos mal le agradezco, porque ya sabe cuando estamos en línea de texto o línea de código. Entonces la línea de código es donde vas a escribir código Python para procesamiento de los datos, y las líneas de texto para describir el proceso de ciencia de datos que estás haciendo. Entonces, bueno, importamos Matplotlib, .pyplot as plt, y esta es la herramienta que nos permite la visualización, una de ellas en ciencia de datos. Esta herramienta la creó John Hunter, amigo de Fernando Pérez, creador de los cuadernos Júpiter. Y ya John Hunter pues murió, creo que murió en 2012, un gran científico, y dejó esta librería que los estudiantes la han ido mejorando porque hay becas para estudiantes para que ellos mejoren esta herramienta de visualización que se utiliza a nivel empresarial y a nivel escolar y a nivel científico. Entonces, bueno, esta herramienta nos va a decir, bueno, con plt.figure, ella crea un lienzo para graficar. El lienzo, entonces, bueno, ya lo creo con plt.figure. O sea que cada vez que yo le escribo a plt es porque estoy llamando a matplotlib.pyplot. Y esa herramienta va a crear una figura, es decir, un espacio donde voy a hacer mi graficación, mi visualización de datos. Después, si usted tiene una figura, le dices qué título va a tener. Entonces, con la función title, como mensaje, o sea, entre comillas simples o dobles, vas a escribir el mensaje. Así que quieres es visualizar a las 150 flores de iris, visualizarlas. Entonces, a visualizar 150, y van a ver que cada flor para nosotros gráficamente va a ser un punto. Es así, las flores van a ser representadas por puntos. Los datos van a ser representados, en este caso, geométricamente por puntos. Entonces, así le dimos título. Le escribes plt.show y cuando le dices correr, él ahora sí te muestra un rectángulo de visualización con el título que le acabas de dar. Visualizar las 150 flores de iris que quieres ver. Y queremos resaltar el nombre de visualizar las 150 flores para que uno vea es que la representación en ciencia de datos, la representación de los datos es a través de puntos, y el gráfico que presenta esos puntos lo llamamos gráfico de dispersión. Entonces uno puede poner simplemente aquí como un comentario, lo que haremos es un gráfico de dispersión o scatter plot en una línea de comentario. Entonces mire que en la línea de código pongo el numeral y así todo lo que sigue él me lo resalta en verdecito para que él sepa que es un comentario para el lector, no una instrucción para el kernel del programa.
Entonces ya sí, cuando le demos título al gráfico, ¿qué le debemos de poner más al gráfico? ¿Qué es lo que hay que ponerle? Aquí hay que ponerle los nombres a los ejes. Nombres a los ejes. Eso lo hacemos con plt.xlabel, label es etiqueta, y a través de una cadena de caracteres, es decir, le pones longitud del pétalo. Ella me dice que mejor en paréntesis cm, ¿cierto? Longitud del pétalo. Entre comillas dobles o simples. Eso le iba a preguntar, que si había un doble, si había otro paréntesis, si perjudicaba o cambiaba alguna función del código. Sí, si uno le pone más paréntesis de lo que es, le puede dañar las cosas. Entonces, aquí yo para hacer eso, entonces acostumbro a hacer así, y ahí es la función xlabel. Como es función, entonces tiene paréntesis. Entonces yo de una vez abro el que abre y el que cierra de una. Luego me devuelvo con la flechita y luego escribo las comillas dobles y luego el mensaje, así. Entonces el mensaje es longitud del pétalo, espacio, paréntesis, y de una vez abro y cierro, me devuelvo con la flecha, cm, y así ya me libro de que vaya y me falte algún paréntesis o me sobre. Es así, miren que cuando lo corro, otra vez le doy en el play, ya en el gráfico me aparece el nombre del eje horizontal, longitud del pétalo, queriendo decir que en esta visualización el eje horizontal corresponde a la longitud del pétalo, y ya enseguida le vamos a dar el nombre del eje vertical, ¿cierto? Entonces después seguimos con el del eje vertical. Entonces, ¿cómo será? Eso. ¿Cómo es el eje? Bueno, el show también hay que hacerlo, el plt.show, eso, excelente. Y ahí ya va, el nombre del eje vertical lo hacemos con la función. Ahora sí. Lo que pasa es que si el show está, plt.show está antes del plt.xlabel, pasa de que se hace otro gráfico. Eso, porque show es como que muestre lo que está antes de él. Entonces así, entonces como una modificación. Entonces, dependiendo de la ubicación del plt.show es lo que va a hacer. Excelente, sí, menos mal que experimentabas con eso. Eso se busca también, que la gente experimente y la ubicación de las instrucciones que va en qué va a redundar. Sería como que el plt.show serviría como para instrucciones, para generar como un manual de instrucciones, un manual de instrucciones de lo que se debe hacer un paso a paso. Sí, de hecho estas líneas de código en realidad sí son como el paso a paso o el algoritmo para hacer una tarea. El paso a paso o el algoritmo para hacer una tarea. Sí, tenés toda la razón, Anis, te agradezco mucho. Y en el que sigue ya seguimos con plt. Si para el eje horizontal pusimos xlabel, para el eje vertical ponemos ylabel o etiqueta para el eje y. Abrimos, cerramos paréntesis de una, devolvemos con la flecha. Comillas simples o dobles, aquí lo voy a poner ya con simples, que la comilla simple la encuentras al lado derecho del cero y le dices ancho del pétalo, espacio, paréntesis, devuelvo cm, para decir que eso está medido también en centímetros. Y así cuando lo corra con Shift Enter o flecha arriba Enter, en medio me aparecen los nombres del eje horizontal y el eje vertical, para que la persona pueda ver de que en el gráfico se van a relacionar dos variables, longitud y ancho, o ancho contra longitud de pétalo, o ancho contra longitud de pétalo. Así siempre se lee de esa manera, que están comparando esta contra esta variable contra esta, están comparando dos variables. Luego que le damos título, ¿qué tenemos que hacer después de que le dimos título al gráfico, nombre a los ejes? ¿Qué más se debería que meterle a ese gráfico? Los datos de las flores. Ahora sí, los datos. Entonces ya, ahora la cetosa solita. Entonces la cetosa es la codificada con qué número. Uno puede... El 0. Con el 0. Oye, usted tiene una memoria maravillosa. Entonces uno dice plt.plot, porque plot significa plt.plot, porque plot es trazar en inglés.
Aunque, sí, podemos ponerle, aunque si quieres dejarlo más sencillo, usted le puede decir, no, lo que plt.skater. Skater es dispersión. Esa palabra skater la vamos a ver mucho en ciencia de datos, porque efectivamente en ciencia de datos los skaters son los diagramas estrella, uno de los diagramas de estrella, los diagramas de puntos, en los que cada punto es un dato. Entonces en ciencia de datos los skaters son muy, se presentan mucho, y usted le va a decir, vea, de los datos X, vamos a tomar todos los primeros atributos, o sea, las longitudes de pétalo. ¿Y eso cómo es? 2 puntos, coma 0, para decirle la primera columna, la indexada con el 0. Las longitudes se van a graficar contra X, X corchetes, 2 puntos, coma 1, para decirle el arreglo de las longitudes contra el arreglo de los anchos. Grafíquelo. Entonces, cuando lo pongo play, él lo grafica, pero todo en azul, y me los grafica todos, ve. Entonces así, ahí hay 150 puntos. Janis, cuéntalos, por favor. Horrible, ¿cierto? No, horrible contar 150, pero uno le puede dar más o menos la sensación, sí hay. Entonces uno dice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bueno, ahí más o menos están. Tienen que haber en total entre estos y estos 150. 150 puntos, 150 flores. Janis, por ejemplo, ahorita también nos leía de una manera perfecta, y es que ve que hay un cúmulo de puntos en la parte inferior izquierda y otro cúmulo de puntos en la parte superior derecha, queriendo decir como que hay una separación entre una parte de las flores, hay una separación, es decir, que aquí hay una franja en la que usted puede meter una recta. Eso quiere decir que como que hay datos linealmente separables ahí. Vamos a ver cuáles. Entonces mira, cuando uno le quiere dar color, usted le puede decir coma dentro de la función skater, le dice color y le dices de qué color quieren los puntos. Entonces uno dice, bueno, la setosa, ¿de qué color la querés, Janis? ¿De qué color querés la setosa? Que es como la principal, porque es la que queremos identificar. Setosa color. Uy, ya es más inteligente todavía. Setosa. Bueno, parece. O de pronto hay que poner flor de iris setosa. Sí. Flor de iris setosa. Así, porque como que hay alguna otro tipo, y muy bonita, que también se llama setosa. Flor de iris setosa. Y mira tan hermosas. Entonces, como, ya dice que morado. Entonces, morado en inglés, ¿cómo se escribe? Purple. Eso, mejor dicho, purple. Hombre, pero es que ya no falla una. Entonces, mira que te los pone purple. Entonces se los pone purple, véala ahí. Entonces, sí, pero los que son la setosa, entonces para decirle que solo la setosa, usted le pone aquí otro corchete adicional y le dice Y igual, doble igual, 0. O sea, es que la setosa solamente es la identificada con etiqueta 0. Entonces por eso nos fuimos a las etiquetas, a la Y. Entonces le pusimos en corchetes para decir, y entonces mire que cuando él grafica, ya no nos grafica sino una lluvia de puntos lila, pero mire ya el rango donde graficó, porque nada más le dijimos grafique la setosa. Entonces, pero si quiero graficar las que no son setosa, entonces yo le digo copio esta línea, control C, la copio y le digo las que no son setosas, o sea, grafique las que son graficadas con el 1, entonces cambio el Y por el 1. Y en un color nuevo, las que no son setosa, pongámosle que sean rojo, red. Las codificas con el 1 y copiamos esta misma línea y le decimos que grafique también en rojo las codificadas con el 2, o sea, las versicolor. Y así, mire que cuando él grafica, él ahora sí nos dice, vea, esas son las setosas, estas no. Esas son las setosas, las purple, porque ella decidió que las purple fueran la setosa. Y decidimos con rojo las que no. Entonces así, mire que ya tenemos, y así Janis se ha dado cuenta de que es que las setosas son linealmente separables de las que no son setosas. Entonces
Y las que son linealmente separables en clasificación, en ciencia de datos, son más fáciles de clasificar. Se pueden clasificar con un percentrón. Un percentrón es una forma de clasificar con una función binaria, perdón, una función lineal. Entonces aquí vamos a pasar enseguida a la línea recta que va a permitirnos separar las cetosas a las que no lo son. Encontrar esa línea recta es encontrar el clasificador, es encontrar la función que clasifica, y la que llega y dice, así, si el punto está por debajo del clasificador es cetosa, y si está por encima del clasificador no lo es. Así lo hace en ciencia de datos. Entonces ya ahora sí hemos visualizado los datos con la función skater. Con la función skater es, mire ya cómo nos quedó. Entonces, A mí me falta. sí, ya le falta nada más lo del purple. Ahí es porque es llamar otra vez a skater. Entonces porque mira que en purple llamando las que son cetosas, las que son codificadas con el 0, con y igual 0. Y en rojo las codificadas con el 1 y con el 2. Esta práctica es muy importante. Los mismos jóvenes investigadores de nuestro grupo, que son Stephanie, Edwin, Daniel Arnett y Janis, se han dado cuenta que hay que gastarle tiempo a que uno a la vez que vaya haciendo esto de ciencia de datos haga práctica de codificación, lo que está haciendo Janis y lo que estamos haciendo acá, para acompañar a las personas en este aprendizaje y dejarlo pues en un video en el que le vaya mostrando línea por línea cómo se va constituyendo un elemento de visualización en ciencia de datos. En este caso vemos de que un elemento de visualización, un gráfico, se constituye creando primero una figura, luego un título para la figura, luego unos nombres para los ejes y luego la graficación de los datos a través de la función skater y dándole color a los datos. Ahí ya le quedó, ya creo que ahora sí. Falta un poquitico. Hágale la otra cosita, no, tranquila, que para que le quede. Eso es lo que buscamos, que siempre tarda un ratico. Entonces, bueno, entonces... Eso, muy bien. Entonces, ya va a tomar los de la segunda columna, 2 puntos, coma 1, después otra vez corchetes igual 1. Igual 1. Coma y el color. Ya ponemos color. El parámetro color de la función skater, que es el que está poniendo Janis, es el que le da color al dato que quiere graficar. Entonces esto ella va a decidir como que quiere que sean de qué color. Rojo, bueno. Entonces que los que no son cetosas los quiere rojos y los que son cetosas los quiere purple. No puede copiar, ¿cierto? Copiar, excelente, sí. Esa es más rápida que yo. Esta tremenda intensa. Y aquí ya simplemente los codificas con el 2, que son las que son el tercer tipo de flor de iris, que creo que es la virgínica o versicolor, una de las dos. Y ahora sí le da correr. Y ahora bajamos y mira que el gráfico te aparece cetosa y no cetosa. Eso también tiene una cosa para ayudarle al lector. Mire que es lo bueno de que usted lo haga y es porque usted le dice plt.legend de leyenda, y usted le dice, vea, las que son purple, le pone coma, label, va a poner una etiqueta que digan, esas son las cetosa. Entonces esa es la cetosa. Entonces a la función skater le agrega un parámetro llamado label y en ese label le va a dar una cadena de caracteres, va a poner igualado a una cadena de caracteres que le diga que los identificados con purple son la cetosa y va a hacer lo mismo con los identificados con rojo. Le va a poner un label y le va a escribir a través de una cadena de caracteres no cetosa. Esas son las que no son cetosa. Entonces los rojos no son cetosa y los purple son los que son cetosa. Para que la persona cuando lea, él vea una convención que le diga, los puntos lila son la cetosa y los verdes son las que no lo son. Para que el lector pueda con facilidad identificar, y sí, el color, ¿qué significa? El color significa tipo de flora a identificar. Y como lo queremos es identificar o detectar cetosa,
Entonces el color lila para setosa y el color verde para el que no lo es. Porque nos queremos centrar, la clase positiva en esta clasificación binaria es la cetosa y la clase negativa es las que no son cetosa. Ahí ya queda para poder que, entonces, para que el lector pueda leer con facilidad todo lo que él dice. Está diciendo, esta parte también es muy de Hannis y es que la cetosa se mueve entre longitud de pétalo entre más o menos 1 y 2 centímetros y en un rango de 0 a 0.7, 0.6, 0.7 centímetros en el ancho de pétalo. Entonces como que las flores que tienen una longitud y ancho de pétalo pequeño son precisamente la cetosa, y los que tienen una longitud de pétalo y un ancho de pétalo grande son las que no lo son. O sea que las cetosas son en realidad flores de pétalo pequeño. O sea que las cetosas son flores de pétalo pequeño. Entonces eso lo puede uno poner en las inferencias. Uno dice, entonces que en esta ciencia de datos queremos que esa lectura en una línea de texto vaya ahí con un título que me gusta a mí como inferencias o interpretaciones del gráfico. Y entonces esas interpretaciones las ponemos sangraditas con asterisco, por ejemplo, y le pone así: la cetosa es un tipo de flor de iris de tamaño de pétalo pequeño, de tamaño de pétalo pequeño. Y las que no, eso es como las inferencias que dan de esa lectura. Es que lo que se busca en ciencia de datos es que el gráfico le diga al biólogo, que le comunica la información, él la puede interpretar a partir de lo que lee. Es como lo que queremos es difundir la lectura de los diferentes gráficos, en este caso de un gráfico de dispersión. Después también mostraremos cómo leer los diagramas de barra, los histogramas, los diagramas de bigotes, los diagramas de cajas de bigotes y demás gráficos que en ciencia de datos son muy importantes. Entonces así nos quedó, ahora vamos para el clasificador, y ese clasificador entonces nos ponemos en una nueva línea y ahora sí vamos a clasificar. Entonces ahora sí uno le pone como, ahora sí vamos a clasificar. Entonces, ¿qué es? Ahora sí vamos a encontrar la línea recta que separa las cetosas de las que no lo son. La que indicó Hannis es que son linealmente separables. Entonces encuentre esa línea separadora, encuentre la línea clasificadora. Eso se hace con from, en una línea de código. Entonces la cambias esta línea, te sales de ella con la letra Y. From sklearn punto linear model, es decir, un módulo que me trae los algoritmos de clasificación lineales, y le dice que importe al perceptrón. Entonces le dice al perceptrón con mayúscula. Entonces el de Sklearn vamos a tomar los algoritmos de clasificación lineal, que hay muchos, también está el SGD y vamos a ver otros más, pero en cuanto a redes neuronales está el perceptrón. Entonces el perceptrón es un tipo de neurona, un tipo de red neuronal, solo que una red neuronal que no tiene ni una sola neurona. Entonces la traemos, luego le damos shift enter, así ya hemos traído la clase perceptrón, una clase de Python, y con ella la vamos a instanciar. Entonces le vamos a decir, bueno, vamos a constituir un clasificador. Listo, un clasificador. Profe, ¿cuál de los dos? Hay 3 perceptores distintos. El que es con mayúscula, eso, muy bien. La que le completa, muy bien. Con mayúscula porque las clases, es una clase de Python y las clases van anotadas con capital letter, es decir, la primera letra con mayúscula y las demás con minúscula. Capital letter. Entonces, el clasificador va a ser llamar a la clase perceptron y ya lo terminas en paréntesis, y con eso él instancia la clase. Es decir, creó una función, un objeto llamado clasificador,
clasificador, lo podemos llamar clasificador, lo podemos llamar línea recta, lo podemos llamar detector de cetosa, cualquiera, el nombre que queramos. Entonces que eso tiene que quedar igualado, o sea, con el operador de asignación igual a perceptrón terminado en paréntesis para que él instancie la clase. Aquí lo llamamos instanciar la clase perceptrón. Recuerden que el perceptrón simplemente es una neurona, un tipo de neurona. ¿Y por qué neurona? Algo que imita nuestro cerebro, que imita algo que nosotros los seres humanos sabemos hacer, y es clasificar. Clasificar, es decir, ¿qué es clasificar, hombre? Es decir, ¿esto es cetosa o no lo es? A través de algún instrumento. Entonces aquí el instrumento es una línea recta que él va a hallar. Entonces, bueno, entonces ese perceptrón instanciado, vamos a decir, entrene con los datos. En ciencia de datos es, tome los datos para aprender a clasificar. Entonces, le vamos a decir al clasificador que entrene. Entonces, como en los gimnasios, entrenar es fit o fitting. Entrenar es fit o fitting. Entonces, con punto fit le dices los datos X y Y. Los datos X y las etiquetas Y. Ahí es donde le dices a la máquina, vea, le voy a dar las longitudes y los tipos de flor para que usted aprenda a clasificar. Entonces le doy las longitudes, las medidas, los atributos y las etiquetas para que él aprenda a reconocer de acuerdo a unas medidas qué tipo de flor es, si es cetosa o no. Entonces aquí es donde está entrenando. Entonces ahí ya cuando él entrenó nos pone un chulito y nos pone la palabra perceptrón en la línea de salida, queriendo decir todo va bien, ya aprendí. Entonces ya no decir ya aprendí, uno le puede poner aquí un cosito como una línea de comentario, entonces numeral, dice con esta línea él ha aprendido a clasificar, ha entrenado con los datos. Entonces ya con eso, cuando él aprendió, ya le puedes preguntar cuál es la función clasificadora, la graficas y ves que efectivamente va a separar a los datos, a la cetosa a la que no lo es, o sea que sí clasifica. Entonces si la recta sí queda entre las dos clases es porque hemos hecho una clasificación correcta. Me aparece aquí distinto. Pero está bueno, está bonito. De pronto es por la versión de software, quién sabe, pero le quedó más bonito que el mío. Quedó más bonito. Entonces aquí quedó. Ahora dame la recta. Entonces primero él le va a dar unos parámetros o unos pesos, y él los pesos los va a denotar con letras W0, W1, W2. Nos va a dar 3 pesos, que con ellos vamos a poder determinar la pendiente del intersecto en el origen de la recta clasificadora. Entonces con unos pesos, el nombre W es porque peso en inglés es con weight, ¿cierto? Weight. Entonces son 3 pesos que él nos va a dar, un peso de sesgo W0 y un peso W1 y W2 asociados a los atributos con los que estamos clasificando. W1 para la longitud del pétalo y W2 para el ancho del pétalo. Entonces él nos va a dar siempre un peso de sesgo y unos pesos asociados a cada uno de los atributos. En este caso solo dos atributos con los que estamos clasificando, el ancho y el largo del pétalo. Entonces eso es como los obtengo, pues del clasificador le pido con punto intercept guión bajo, él me lo completa. Así con eso le pido a W0, y para a W1 se lo pido con al clasificador punto coef guión bajo de coeficiente, y le digo con doble corchetes 0, 0 para W1, y otra vez que escribo codificador del clasificador, no codificador sino clasificador punto coef guión bajo corchete, y aquí le pongo 0, 1, queriendo decir que como coef me va a entregar un arreglo de NumPy,
2-dimensional, entonces para tomar de ese arreglo la primera componente, por eso indexo con 0, y de el arreglo que obtengo, que va a tener 2 componentes, tomé la primera y luego la segunda aquí con el 1, luego la segunda aquí con el 1. Es así, corremos y él nos dice, bueno, no hay ningún problema, ya tenemos los pesos W0, W1 y W2, los pesos. Entonces es como de pedirle a él esos pesos. Él con esos pesos me va a poder determinar la pendiente y el intersecto en el origen de la recta, porque toda recta tiene pendiente e intersecto, es decir, donde corta en el eje Y, se le llama el intersecto, y la pendiente es la inclinación de la recta. Como nuestra recta es así, no así, es decir, es descendente, la pendiente nos va a dar negativa. Entonces esa pendiente la obtenemos con menos W1 dividido W2. Y el intersecto lo obtenemos con menos W0 dividido W1. Perdón, W2. Entonces así obtenemos pendiente e intersecto. Y podemos pedirle que nos entregue esa pendiente de ese intersecto así. Llegamos y le decimos, bueno, dígame cuál es la pendiente. Le escribe pendiente. Le escribe en la línea de código pendiente. Y le dice, vea, la pendiente es negativa. De menos 0.55. Ah, sí, es que tenía que ser una recta de pendiente negativa porque tenía que ir así, porque nuestros datos están aquí y acá, ¿cierto? Entonces tenía que ser de pendiente negativa, es decir, una recta descendente. Pendiente positiva, recta ascendente. Entonces así nos vamos bien. Y el intersecto en el origen, intersecto. Él dice que el intersecto, bueno, nos dio 3 numeritos. Intersecto nos dio 3 números, debería darnos nada más uno solo. Entonces tenemos que revisar en los cálculos a ver qué sería lo que faltó, porque aquí nos dio un intersecto que nos dio 3 numeritos, un arreglo en un país de 3 números, y el intersecto es solamente un número, y es donde la recta corta el eje Y, donde la recta corta el eje vertical. Entonces tenemos que revisar a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver aquí qué sería, por qué no lo hizo de esa manera. Vamos a ver, con clasificador.intercept voy a revisar cómo él nos entrega en una nueva línea de código, cómo él nos entrega la información. Entonces, cómo nos entrega el intercepto. Y él dice que lo entrega a través de 3 números. Ese clasificador entregó 3 números. El método intercept por eso nos entregó 3, y yo nada más quería 1. Pero eso no esperaba que nos diera 3. Si es intercept, pero ese intercept nos tendría que dar uno solo. Y nos dio 3 números de punto flotante, 7.0, menos 9.0 y menos 52.0. Siento que es perceptrón, tenía que habernos dado uno solo. Intercept, vamos a tomarle a este el primero, a ver, el intercepto en el origen en 7. Vamos a ver cuál es el que tiene sentido, si es 7, menos 9 o menos 52 el intersecto en el origen. Entonces miramos en el gráfico, en el eje vertical, si la recta ¿dónde va a cortar? La recta clasificadora debe cortar como en 1,5, en 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el que más tiene sentido de los intersectos, de los 3? El 7. El único que tiene, entonces es el primero. Entonces le decimos, bueno, deme el primero, el 7. Entonces le ponemos con el corchetes el primero, para decirle, cuando uno quiere de todos 3, uno de ellos entre corchetes le da el índice. El primero con el 0, el segundo con el 1 y el tercero con el 2. Entonces como que los índices en Python, los índices para pedir información empiezan en 0. Entonces aquí le ponemos 0. Vamos a ver qué sería. Entonces aquí lo ponemos, corremos corremos la pendiente, corremos el intersecto. El intersecto me lo sigue dando en 3. A ver, yo veo por qué. Intercept de 0, clasificador.intercept. Aquí, pendiente. Yo creo que es porque no calculé el intersecto de nuevo.
intersecto, calcular. Ah, es que no lo he calculado. Ah, es que yo nunca lo calculé. A ver, yo veo intersecto. Aquí en esta línea. Ah, sí, nunca calculé el pendiente intersecto. Ahora sí. Pendiente, ahora sí. Intersecto, ahora sí. Intersecto 1.94. Intersecto 1.94. Ah, y tiene más sentido. Mira, entonces ahora sí vamos a graficar. Entonces usted dice, bueno. Pero porque yo me desatraso, ¿en qué parte? Ah, sí. Tenemos que nada más a la línea de los pesos le pusimos en clasificador.intercept el corchete es de 0 para decir de esos 3 números que nos está dando, deme el primero. Deme el primero. De esos 3 números que está dando, deme el primero. Solamente tiene sentido para mí el primero. Y luego, luego ya corre las siguientes líneas. A él también tiene una forma como decirle, y corre todas las que siguen. Pero bueno, en Visual Studio Code no sé, tengo que mirar de dónde es que le corre las que siguen. De pronto aquí en ejecutar. Bueno, entonces corre las que siguen y ahí ya te dio todo lo demás. No, porque así como que no. Aquí ya está. Entonces corrió esta, corra esta. Ahora pendiente, le quedó bien. ¿Y la que sigue? Intersecto. Y ya ahora sí. El intersecto quedó de 1.94 que esperábamos que fuera como por allá por 1 por tanto. Entonces eso como que va bien. Y ya en la siguiente línea de código uno le dice, vea, copia otra vez el gráfico. O sea, todas estas líneas del gráfico, todas estas. Para decirle nada más que le agregue el gráfico de la recta. Entonces, copiamos otra vez eso aquí. Para que nos haga el mismo gráfico anterior de los datos. Y le pedimos que grafique la recta. Entonces uno le dice, pues para que grafique la recta, le llamamos con plt.plot, de plotear. plt.plot, para que grafique la recta. Entonces le agregamos una lineecita de graficación. Y aquí no está plt.chop. Ah, sí, ahí esa siempre está de último. Sí, esa siempre está ahí. Ah, sí. Eso, PLT, muy bien. Entonces con plt.plot y le dices que grafique 2 puntos de la recta. 2 puntos. Entonces esos 2 puntos los describes a través de una lista de las abscisas de ellos y una lista de las ordenadas de ellos, una lista de Python. Entonces esos 2 puntos, ¿quiénes son? Entonces usted se va a ir, la recta va a ir de pronto no podría decir, grafique en el dominio que ella está graficando, que nosotros estamos, vamos a ponerle como, en cuanto al eje X, ¿de dónde hasta dónde va a graficar? En cuanto al eje X, pues del mínimo de las longitudes al máximo de las longitudes, ¿cierto? Del mínimo de las longitudes al máximo de las longitudes. Entonces usted le dice, ¿en dónde va a graficar? Las abscisas, las abscisas de los puntos de graficación. O sea, de acá, ¿de dónde hasta dónde va a graficar? Entonces, la longitud mínima es X 2 puntos, 0. Esa es la longitud. Y X corchetes 2 puntos, 1. Ese es coma 0. Otra vez la longitud. Y es, voy a tomar el mínimo de todo esto, del mínimo de las longitudes al máximo, el máximo de las mismas, de las longitudes. Cierro acá. Entonces le apliqué la función mínimo para que me coja el mínimo de todas las longitudes y la función máximo para que me coja el máximo de todas las longitudes. Y esos numeritos los guardo en mínimo, máximo. Lo llamo así, igual. Es así, él me halla un mínimo y un máximo de las longitudes. Uno hasta le puede poner llamar mínimo de las longitudes, pero bueno, lo podemos dejar así como le dice el nombre. Mínimo y máximo de las longitudes. Y entonces, mínimo de, entonces lo envuelve en paréntesis a X hasta aquí. Lo envuelve ahí en paréntesis, eso. Para que le diga el mínimo de este. El mínimo de este, eso.
y en el otro el máximo de este. El máximo de ese. Excelente. Excelente. Entonces ya con eso tiene mínimo y máximo. Entonces ese mínimo y máximo va en las abscisas. Abscisas la primera lista de la función plot. Esa primera lista va el mínimo, coma el máximo. Listo. Y en la segunda lista, ¿quién va? El mínimo evaluado en la recta. Pues el mínimo evaluado en la recta es mínimo por pendiente más intersecto. Ahí lo evalúo en la recta. Y el máximo también lo evalúo en la recta. Pues máximo por pendiente más intersecto. Porque evaluar en una recta es multiplicar por la pendiente y sumar el intersecto a cada uno de los puntos. Y ya con eso, él grafica el clasificador. Mira cómo queda. Mira que aquí nos puso es que un name error. Entonces dice, un name error, el mínimo. Porque escribí mínimo. Bueno, es el name error. Entonces, no, es que escribió mínimo. Usted sí lo escribió bien, vean. Él le quedó el clasificador. ¡Qué belleza! Entonces, mire que aquí, y mira que quedó. O sea que ya hicimos clasificación binaria, es decir, graficamos las dos clases y las separamos. Es que clasificar es, usted cuando ordena su casa es como que clasifica, y es que pone las cosas en el lugar adecuado, las pone bien separaditas. Aquí pone, sí, se tosa bajo el clasificador y no se tosa sobre el clasificador. Entonces, ha clasificado. Y es esta función la que a nuevas flores, usted se la evalúa en la función y él ya dice, esa nueva flor quedó por debajo, es setosa. Esa nueva flor quedó por encima, no es setosa. Entonces así él puede responder. Él puede responder a las nuevas preguntas. Esta nueva flor, ¿a qué pertenece? Ella es la que ya dice, dependiendo si queda esa nueva flor por debajo del clasificador o por encima. Con eso entonces no olviden pues suscribirse a nuestro canal de Ciencia de Datos en este proyecto Antioquia Mira su Cielo, que pretende la difusión de esta ciencia de datos para todos los científicos del Bajo Cauca, científicos de las áreas de economía, biología, ingeniería, y regalarnos su like o su dislike que nos indica si las cosas estamos yendo bien o mal. Muchas gracias.